Muy buenas tardes, soy el profesor Chunga. Hoy día vamos a iniciar el curso de medicina interna y bueno, siempre he tenido el honor de comenzar el curso y, y espero que les guste estas 4 clases que van a tener conmigo. Bueno, sin mayor preámbulo, siempre ha habido una pregunta de cómo se genera la respuesta inmunitaria y es una pregunta que hasta el momento no tiene una respuesta total, pero eh, pero siempre ha habido ánimo de contestar esta pregunta, ¿no? Y cuando uno se entiende esta pregunta y trata de resolverla, le va a dar bases para entender mucho de la fisiología y de la fisiopatología inmunitaria. Bueno, por los años 1959, Frank van Fallen-Burnett hipotetizó una teoría que fue muy popular en la historia de la medicina, ¿no? Ven acá a Frank van Fallen-Burnett y a un linfocito B. Él, ¿qué mencionaba? ¿Qué teorizaba? Que la respuesta inmunitaria estaba mediada por el linfocito B, que reconocía los epítopes bacterianos mediante el receptor de las células B. Y eso lo hipotetizó en 1959. Ese modelo inicial propuesto a mediados del siglo XX se conoce como la discriminación de lo propio y lo no propio. Eh, el sistema inmune se activa en presencia de componentes extraños y no responde o tolera componentes propios. Un ratito, por favor. Es por cierto. Y entonces la respuesta inmune le inician los linfocitos B, según este gran investigador, que reconocen los antígenos no propios mediante el receptor BCR. Recordemos que el receptor de antígenos del linfocito B se llama BCR. Bueno, Peter Bresker y Melvin Kohn agregan a la teoría de Frank van Fallen-Burnett al famoso eh, linfocito helper, el famoso linfocito helper que lo estamos viendo acá. Este linfocito helper envía señales para que este linfocito B produzca anticuerpos en concentración adecuada. En realidad no es un linfocito ayudador como está acá, sino es un linfocito que dirige la respuesta inmunitaria. Es la célula más importante del sistema inmunitario. Pero así es la historia de la medicina, ¿no? Melvin Kohn y Peter Bresker, ellos teorizan esto y estaban en lo cierto, ¿no? El linfocito T helper provee una segunda señal y que evitaba la muerte de los linfocitos B que habían recibido la señal proveniente del antígeno, señal 1. Si nosotros vemos, esta era la señal 1. BCR, epítope bacteriano. Esta era la señal 1. Y la señal 2 la emitía el linfocito que le emitía señales para que este linfocito no muera y produzca anticuerpos en concentración adecuada. Aquí lo tenemos. Señal 1, señal 2 del linfocito T helper. Le estaba indicando el linfocito B produce anticuerpos en concentración adecuada. Kevin Laferte y A.J. Cunningham agregan una tercera célula, ¿no? Agregan la célula presentadora de antígeno. Agregan la célula presentadora de antígeno, CPA o APC, y célula presentadora presenta sus antígenos al linfocito T helper. Si bien el linfocito T helper emite una señal 2, la célula presentadora emite una señal 2 coestimuladora. Esa es la diferencia entre la señal 2.
del linfocito T, que se llama solo señal 2, y de la célula presentadora de antígeno, que se llama señal 2 coestimulador. Charles Geneway, en 1989, emite una teoría bastante ingeniosa, en que él manifiesta que lo no propio es infeccioso y lo propio no es infeccioso. Y acuñó el término PRR, receptores de reconocimiento de patrones moleculares. Y esto es muy importante, es una idea bastante paradigmática en su momento y muy útil. Entonces, Charlie Geneway, nosotros hablamos acá de los BCR, receptor de antígeno del linfocito B, TCR del receptor de antígeno del linfocito T, tanto para CD4 como para CD8 es el TCR, y las células presentadoras de antígeno presentan a los linfocitos T alfa beta a través del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué presentan? Péptidos antigénicos. Entonces, si bien se había descrito que la CPA presentaba los péptidos antigénicos a través del complejo mayor de histocompatibilidad, que en el ser humano se llama HLA, no se había descrito el receptor para esos patrones moleculares que tienen las células presentadoras de antígeno, fundamentalmente las que pertenecen al sistema inmune innato. Y esas moléculas receptoras son los famosos receptores de reconocimiento de patrones moleculares que hipotetizó Charles Geneway en su momento. Entonces, la célula presentadora capta, procesa y presenta a estos microbios para presentarlos al linfocito T, tanto CD4 como CD8. Entonces, acá vemos la teoría en resumen, capta un equivalente a un antígeno a través de su PRR, lo procesa y lo presenta a través del MHC. ¿Qué presenta un péptido antigénico? ¿A quién? Al linfocito T. Entonces, los PRR que reconocen productos microbianos ausentes en la célula del hospedero permitían a la CPA discriminar entre lo no propio infeccioso y lo propio no infeccioso. Miren qué ingeniosa esta teoría. Tuvo su momento paradigmático y como todo, como siempre, el ser humano siempre evoluciona en sus conocimientos. Y acá tenemos la célula presentadora que inicia la respuesta inmune. Las células están en reposo y se activan mediante estas señales, mediante estos PAN de los microbios, patrones moleculares asociados a patógenos, son reconocidos por los receptores PRR de reconocimiento de patrones moleculares y la célula presentadora las procesa y las va a presentar a través del MHC al linfocito T. Y acá hay una señal y acá hay una segunda señal. Esta segunda señal es moléculas coestimuladoras. Entonces aquí ya tenemos los PRR, reconocimiento de los patrones moleculares, ¿no? Y la célula presentadora presentando al linfocito T y a su vez ya dándole las órdenes correspondientes al linfocito B. La respuesta inmune explica la respuesta inmunitaria frente a microbios, sí. Pero ¿qué no hacen? No explican la respuesta inmunitaria a trasplantes que no son microbios, a tumores que son células que no son microbios y en la autoinmunidad que tampoco son microbios. Esto era la principal deficiencia de la teoría de lo propio y no propio. Ya la hemos visto desde Frank Wallenburger hasta Charles Geneway. En 1994, Pauli Massinger propuso para este vacío la teoría del peligro. Las células presentadoras son estimuladas no por patrones moleculares asociados a patógenos, sino por señales de alarma o peligro liberadas por los propios tejidos lesionados. Estas señales nunca son emitidas por células saludables o que sufren muerte fisiológica.
Miren, aquí en plena pandemia, Polly Messenger en este simposio, señales endógenas liberadas en respuesta al peligro inician la respuesta inmunitaria. La teoría del peligro sugiere que el estado de activación de una CPA depende de su entorno. Y eso, qué importante es, cuán importante es nuestro entorno. Las células saludables envían señales de normalidad y las células estresadas, dañadas, destruidas o muertas por necrosis envían señales de peligro que alertan a las células presentadoras de antígeno. Dos aspectos novedosos y que hasta ahora tienen repercusión. No es la naturaleza extraña del patógeno lo que desencadena la respuesta inmunitaria, sino las señales que libera la célula lesionada. Y el reconocimiento de lo propio no es garantía de tolerancia, porque si lo propio está alterado, también induce respuesta inmunitaria. Entonces ya podíamos explicar autoinmunidad, ya podíamos explicar respuesta a tumores, ya podíamos explicar respuesta a trasplantes. Dentro de esas señales de peligro, una que ustedes van a ver en la literatura con bastante énfasis son las proteínas de alta movilidad, las HMGB1, y en una enfermedad sistémica de autoinmunidad, en el lupus eritematoso sistémico. Entonces, vemos acá señal 1, señal 2, señal 2 coestimuladora, las señales de peligro que se unen a los receptores de daño que activan a la célula presentadora. Pero ¿quién libera estas señales de peligro? Son las propias células humanas. El modelo de no propio infeccioso ha sido respaldado por el descubrimiento de los toilet receptors y de los receptores NOD. Estas moléculas actúan como PRR de PAN derivados de patógenos. Los PAN son derivados de patógenos como bacterias, etc. Acá tenemos algunos ejemplos. El dímero toilet receptor 1 con toilet receptor 2 reconocen el diacil lipopéptido. El toilet receptor 6 y el 2 al triacil lipopéptido. El RNA de doble cadena es reconocido por el toilet receptor 3 y el lipopolisacárido, una molécula muy importante de las bacterias gram negativas, son reconocidas por los toilet receptor 4. Y así otras van a, como el toilet receptor 5 va a reconocer la flagelina, la imidazoquinolina es reconocida por el toilet receptor 3 y los DNA tipo CpG por el toilet receptor 9. La teoría del peligro ha sido respaldada también por señales, el descubrimiento de señales endógenas, DNA, RNA, proteína de shock térmico, interferón alfa, interleuquina 1 beta, el ligando de CD40 y los productos del hialuro nano. Acá vemos todas las teorías, y vamos a darles su apellido correspondiente. 1959, Frank Van Burnett. 1969, 10 años después, Peter Breske y Melvin Cohn aportan con el linfocito T helper. 15 años después, Kevin Lafferty y Yannick Cunningham, la célula presentadora. Y Charles Jeneway en 1989, los receptores PRR en la célula presentadora de antígeno y las señales de peligro en 1994 con Polly Messenger como protagonista. Bien, todavía seguramente irán apareciendo otras teorías. Hay una teoría, la de la tolerancia dominante. Más o menos es así. Nosotros tenemos mecanismos para tolerar antígenos. Puede venir un antígeno extraño y no generamos respuesta inmunitaria. Y en otros casos sí generamos una gran respuesta inmunitaria. Pero lo que nosotros tenemos como basal es tolerar. Cuando ya se cambia ese
mm, medio que nos rodea para ir a la tolerancia, ya no toleramos, ya generamos respuesta efectora, respuesta inmunitaria efectora. Eso es básicamente lo que dice esta teoría. Acá tenemos el papel de las proteínas de alta movilidad, que ya me habíamos dicho, en el lupus eritematoso sistémico. Y bueno, ¿cómo se concluye en esto de la respuesta inmunitaria? Que cada teoría ha aportado, que todas han tenido aciertos y desaciertos, que nosotros tenemos clones autorreactivos que tienen un papel fisiológico y que nuestro sistema inmunitario es complejo y diverso y es un reto al entendimiento humano. Si somos amigos, toleramos. Si no, nos peleamos. Y los mismos actores, y estos mismos actores ocurren en el sistema inmunitario. Hay mecanismos de paz y hay mecanismos de guerra. En conclusión, vamos a ver un microbio que va a ser reconocido por quién, por la CPA. ¿A través de qué? De los receptores PRA. Entonces, la CPA reconoce, procesa y presenta el péptido antigénico al linfocito T. Y esta ya es otra señal. Esta es otra señal 1, no la que hemos visto anteriormente. Este ya es en una interrelación CPA-linfocito T. Señal 1, MHC, péptido antigénico receptor T. Señal 2, moléculas coestimuladoras. Y señal 3, las citocinas que liberan ambas células. Ambas células. Esa es la respuesta inmunitaria que generalmente ustedes van a ver en los libros. Señal 1, señal 2 y señal 3. Y esto genera el inicio de la respuesta inmunitaria. Digamos, lo que hemos dicho anterior es lo básico para un entendimiento pedagógico. Pero no hay que dejar de reconocer los aportes de otros investigadores. Tenemos, por ejemplo, que allá por los años 1900, más de 100 años, la teoría de Paul Ehrlich, la teoría de las cadenas laterales. Y qué genial era Paul Ehrlich. Miren, él dice que hay receptores en el linfocito B de distintas formas, que vienen las toxinas y a la que encaja va a comenzar a proliferar. Va a comenzar a proliferar. Y prolifera sola, que se desprende de la célula, se desprende de la célula para neutralizar a las toxinas. Volvemos a repetir, las toxinas se van a unir al receptor adecuado. Una vez que se reúnen al receptor adecuado, las cadenas laterales proliferan y se liberan y se unen a las toxinas como anticuerpos. Recuerden, en 1900, para tener ese conocimiento, esa teoría ya ha sido superada, por supuesto, pero algo de razón también tenía, ¿no? Juliet Borden, que él hizo trabajo con glóbulos rojos y anticuerpos contra eritrocitos causan hemólisis al inyectar glóbulos rojos de un animal a otro, de una especie a otra. Imposibilidad de encontrar anticuerpos contra eritrocitos en animales inmunizados con su propia sangre. O sea, lo propio no genera respuesta inmunitaria. Este fue un gran aporte. Recuerden que la historia de la medicina está descrita la transfusión a través de sangre de oveja, por ejemplo. Y ahora sabemos que eso es imposible, que siempre va a haber hemólisis cuando se cambia o se quiere hacer una transfusión con seres vivos de diferentes especies. Yerner. ¿Qué dice Yerner? Yerner dice que los linfocitos B tienen receptores ya preformados para millones de antígenos.
Contrario a Jenner, se decía no, que venía el linfocito B, reconocía ese antígeno y se adaptaba a ese antígeno. No. Jenner dice que ya estaban preformados esos receptores BCR. Y de tanta polémica, lo que finalmente se mostró era que el linfocito B ya tiene los receptores previamente. Y recuerden que ese tipo de receptor es solo en un linfocito. Si un linfocito reconoce un círculo, otro linfocito reconocerá un triángulo, otro linfocito reconocerá un rectángulo, otro un hexágono, etcétera, etcétera. Trato de decirlo de esta manera porque el linfocito B que reconoce antígenos, sí, pero reconoce formas antigénicas. Entonces, quiere decir que ya están los antígenos o los receptores contra los antígenos ya están formados en el linfocito B, sí. ¿Y cuántos antígenos se calcula que pueden reconocer los linfocitos B? Más o menos, pongamos un número moderado, 1 millón. Entonces van a haber 1 millón de receptores diferentes. La literatura dice que son 1.000 millones. Miren la hermosura de nuestro sistema inmunitario. Qué hermoso es nuestro sistema inmunitario. La selección clonal quiere decir que este rectangulito se une al receptor que reconoce el rectangulito, pero no al ovalado ni no al triangular. Y como se une ahí, este que reconoce a este antígeno rectangular va a proliferar. Esa es una expansión clonal. Y estos linfocitos B expandidos clonalmente van a producir anticuerpos que también, acá están unidos a la membrana, estos son inmunoglobulinas membranas, pero también son anticuerpos, y acá están libres, eso se llama anticuerpos solubles. Y también son específicos para estos antígenos rectangulares. Eso es cierto, eso es correcto. Entonces, si viene un antígeno B, ¿con quién va a ser reconocido? Con el clon B. No va a ser reconocido ni con el clon A ni con el clon D. Y el clon C fue descartado porque reconocía lo propio. Entonces, A, B, D. Entonces, el B va a ser el que prolifere. Ya lo hemos explicado anteriormente. El B va a ser el que prolifere. Y así prolifera. Y cuando se una con un antígeno, se van a generar dos tipos de linfocitos. Los linfocitos que se convierten en célula plasmática para producir anticuerpos, inicialmente IgM y después IgG, IgA o IgE, y los linfocitos memoria. Y eso es importante, porque esos linfocitos memoria son la base de la vacunación. ¿Por qué? Porque ya reconocen un antígeno. Y cuando vuelve a entrar ese antígeno, la respuesta es más corta, en menor tiempo y más eficiente. La teoría de la red inmune, también dada por Niels Jerne, miren, este antígeno es reconocido por este anticuerpo. Pero, ¿en qué consiste la teoría de la red inmune? Que hay otro anticuerpo que se une a este parátope que reconoce este antígeno. O sea, como ya se une acá, ya no puede unirse este antígeno. Y a la vez se genera otro anticuerpo contra esto. ¿Eso con qué fin? Con el fin de graduar, atenuar la respuesta inmunitaria. Claro, esa teoría ya fue superada, pero ya iban indicios de que la autoinmunidad no necesariamente es patológica. Nosotros tenemos una autoinmunidad fisiológica. Y esa autoinmunidad fisiológica debe de eliminar a nuestras células que se mueren cada día en nuestro organismo. Se dice que en la médula ósea se producen 370.000 millones de células. Entonces, si nacen 370.000, también van a morir 370.000. ¿Y quién las elimina del ecosistema humano? El propio sistema inmunitario. Entonces, existe una autoinmunidad fisiológica. Y la respuesta inmunitaria, entonces,
no solo se limita a reconocer lo propio y lo extraño, sino que va más allá de ese concepto. Entonces, ¿qué dice la teoría de la red inmune? La autorreactividad contra lo propio como un mecanismo fisiológico. Fisiológico es normal de regulación. En 1986, estos dos investigadores dan un paradigma en esa época, porque ahora este paradigma ya ha sido superado, pero cuán importante ha sido. El conocimiento no es llegar a una meta, el conocimiento es una escalera, donde cada peldaño es un conocimiento vigente, y si subes a un nuevo peldaño, ya es un nuevo conocimiento vigente. Ese nuevo conocimiento vigente se denomina paradigma. Y en 1986 existió el paradigma del linfocito TH1 y TH2. El TH1 potenciaba la respuesta celular y el TH2 potenciaba la respuesta humoral. Ahora hay muchos TH3, TH9, TH17 y probablemente se escriban otros TH más. Entonces, eso es importante. Entonces, había una respuesta inmunitaria, TH, polarizada, polo norte, polo norte TH1, polo sur TH2. Por supuesto que ha sido superada esta teoría, pero sentaron bases. Sobre esas bases se han ido corrigiendo los conceptos. Y eso es importante, por eso es importante el conocimiento. El conocimiento no es algo estático. Bien, ¿habrá alguna pregunta antes de ir a este punto? Si gustan una pregunta. ¿Me escuchan? No, doctor, todo claro. ¿Todo está bien? Muy bien. Si todo está bien, vamos a continuar a tolerancia y autoinmunidad. Miren, una definición de Mahatma Gandhi. La persona que no está en paz consigo mismo será una persona en guerra con el mundo entero. Y la autoinmunidad es una agresión a uno mismo, a uno mismo. Siempre pongo unos gráficos de unos estudios que ya se han dado hace muchos años, pero que son bien didácticos para entender lo de la tolerancia y de la inmunidad efectora. El sistema inmunitario, si está en paz, va a generar tolerancia. Y si está en guerra, va a generar respuesta inmunitaria efectora. Hicieron un experimento hace muchos años, esta gráfica ya es bastante antigua. Por ingeniería genética se produjo un gen híbrido. Un gen híbrido. Este gen híbrido de la nucleoproteína del virus, la coriomeningitis linfocítica, se unió al promotor de insulina de la rata. O sea, este gen era un gen transgénico, podríamos decir, transgénico, de una especie de la rata acá y aquí del virus. No era un gen natural, era un gen producido en laboratorio. ¿Y qué hicieron? Generaron ratones transgénicos que expresaban la nucleoproteína, o sea, el antígeno viral, para decirlo en términos sencillos. ¿Y dónde lo ubicaron a este antígeno viral o a este antígeno transgénico? En el páncreas. Ahí lo pusieron. La nucleoproteína se expresaba, es decir, existía en la membrana de las células beta pancreáticas y no generaba respuesta inmunitaria. ¿Alguna aclaración aquí? El antígeno no era propio porque era un antígeno viral unido al antígeno propio de la rata, pero ya tenía la nucleoproteína del virus. Sin embargo, siendo extraño, no generaba respuesta inmunitaria. ¿Qué se generaba entonces? Tolerancia inmunitaria. Tolerancia inmunitaria. Ah, qué bien, qué importante esto de la tolerancia inmunitaria. Qué bacán.
esta tolerancia inmunitaria. No había respuesta inmunitaria y no pasó nada. Con un antígeno extraño en nuestro páncreas, en las células beta de nuestro páncreas. Hicieron el mismo experimento con el gen transgénico, tanto de la ratita, con parte de la ratita y parte de la nucleoproteína viral. Generaron ratones transgénicos. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a inyectarle el virus acá en la colita, porque ahí está sus vasos sanguíneos, y se generaron células TCD8 específicas que se activaron por esta infección del virus de la coriomeningitis linfocitaria. El sistema inmunitario es implacable. Las células TCD8 activadas se infiltran en los islotes y destruyen las células beta nucleoproteína positivos, y como destruyen las células beta, ¿qué van a generar? Diabetes. Entonces tenemos ratitas diabéticas que se han generado por la destrucción de las células beta del páncreas, ocasionado por una respuesta efectora inmunitaria. Una respuesta inmunitaria efectora. Entonces ahí no hay tolerancia. Ahí estamos en guerra. Y como le había dicho, el sistema inmunitario es poderosísimo. Y hasta destruyó hasta lo propio. Buscándolo, destruyó hasta sus propias células. Cuando el sistema inmunitario se activa contra lo propio, genera mucha patología, como en este caso. Consecuencia del reconocimiento de antígeno a antígenos extraños. Si hay respuestas contra antígenos extraños, hay una inmunidad efectora. Si no hay respuesta, hay una tolerancia. Y si son antígenos propios, una respuesta de autoinmunidad. Y no respuesta de autotolerancia. Aunque esta autotolerancia yo la redefiniría en dos términos: autoinmunidad patológica y autoinmunidad eh, fisiológica. Entonces, este concepto es importante considerar. ¿Y dónde se genera la tolerancia inmunológica? Nosotros tenemos un sistema inmunitario que es entrenado en los órganos linfoides primarios y en los órganos linfoides secundarios para no atacar lo propio. Vamos a ver. El órgano linfoide primario en el ser humano es el timo y la médula ósea. Debemos aclarar que el timo viene de ahí deriva el nombre de timocitos. Cuando las células linfoides estén en el timo, se van a llamar timocitos. Cuando van a los tejidos periféricos, se llaman linfocitos. El otro órgano central es la médula ósea. En la médula ósea se originan tanto los linfocitos B como los linfocitos T. Y también, por supuesto, todos los otros leucocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, etcétera, se forman en la médula ósea. Pero con respecto al linfocito, el T madura en el timo y el B
se origina y madura en la médula ósea. Entonces, los dos linfocitos se forman en la médula ósea. El T madura en el timo y el B, a pesar que se origina en la médula ósea, también madura en la médula ósea. ¿Cuál es el objetivo de... perdón? ¿Aló? Sí, estoy en clases. ¿Me podrá devolver la llamada después, por favor? En una hora, por favor. Ya. Entonces, en la tolerancia central, cuando nos estamos formando, ya sea a nivel embrionario y fetal, se van a eliminar linfocitos autorreactivos. ¿Cuál es el mecanismo entonces de la tolerancia central en el timo? De eliminar linfocitos que reconocen, o timocitos, que ahí se llaman timocitos, que reconocen lo propio. Hay un proceso en el timo, hay un proceso de selección positiva y de selección negativa. Esos dos van a generar que no salgan linfocitos autorreactivos a periferia. Entonces, la selección positiva y la selección negativa. En la selección positiva van a sobrevivir los timocitos que reconocen el MHC propio, pero con una baja afinidad o avidez. Estos son los que van a sobrevivir. Y cuando van a médula tímica, porque esto es en corteza tímica, cuando van a médula tímica, vuelven a ver otro proceso de reconocimiento y los que en la médula tímica reconocen con alta afinidad o avidez van a ir a apoptosis para ser eliminados. Y recuerden que este proceso es de millones de timocitos, de millones. Un ingenio de quien nos creó, yo siempre digo que alguien nos creó. ¿Cómo reconoce en el timo, cómo se van a presentar péptidos de la glándula parótida, de la glándula pancreática, de la glándula salival y otros antígenos si no están en el timo? Hay un mecanismo que se denomina generación de péptidos ectópicos, propios ectópicos. Son ectópicos. Quiere decir que no son de células tímicas, son de células, glándulas salivales, pancreáticas, etc. Y esto está mediado por un gen que se llama aire, el gen regulador de la autoinmunidad. Y esto está células epiteliales tímicas de la médula tímica. Entonces, esto se presentan al linfocito y por eso es que también se reconoce por este gen aire antígenos propios que si el timocito lo reconoce con alta avidez o con alta afinidad, este timocito va a ser eliminado porque reconoce lo propio. No debe reconocer lo propio. Sin embargo, acá vemos que hay mecanismos de tolerancia periférica. Y nosotros tendríamos que explicar por qué tolerancia periférica si en la tolerancia central ya se eliminaron los linfocitos que reconocen lo propio o los timocitos que reconocen lo propio. ¿Por qué tiene que haber tolerancia periférica? Tiene que haber tolerancia periférica, porque la tolerancia central no es perfecta. Se escapan linfocitos autorreactivos a pesar del gran esfuerzo que ha habido para seleccionar timocitos que no reconozcan lo propio.
Siempre se escapan los autorreactivos. Entonces tiene que haber mecanismos de control de estos linfocitos en la periferia. ¿Y dónde es la periferia? En los tejidos linfáticos secundarios. ¿Y cuáles son los tejidos linfáticos secundarios? Ganglio linfático, tejido asociado a mucosas, vaso, hígado, que se comprende en este sistema inmunitario periférico. Hay varios mecanismos que iremos viendo poco a poco. Entonces, la respuesta normal es que una célula presentadora, a través del MHC, que en el ser humano se llama HLA, presenta este péptido antigénico al linfocito T, al receptor T del linfocito T. Este es señal 1, tiene que haber señal 2, y ahí la célula T se activa. Entonces, señal 1, señal 2, y la célula T se activa. ¿Cuándo existe anergia clonal? Cuando existe señal 1, pero no hay señal 2. Las moléculas coestimuladoras no se unieron. Entonces, la célula T, el linfocito T, se va a convertir en una célula anérgica, es decir, no se activa. No se activa. Delección o eliminación clonal T. Nuevamente, señal 1, MHC, péptido antigénico, receptor T, señal 2, CD80, CD28. Este CD80 ustedes lo van a encontrar también como CD86, B7, B7.1, B7.2. Son las señales coestimuladoras. Y ese CD28 es una molécula coestimuladora de la célula T, pero activadora. Por eso es que la célula se activa. Entonces, ¿qué es la delección o eliminación clonal? Pero si aquí vemos señal 1 y aquí vemos señal 2, pero también hubo una señal Fas y Fas ligando. Y esa es la vía extrínseca de la apoptosis. Y esta vía extrínseca de la apoptosis hace que la célula T vaya a apoptosis. Acá vemos este Fas que está separado, se va a formar un trímero, se une con el ligando y se activa la vía de las caspasas hasta llegar a apoptosis. Ignorancia inmunológica. Nuevamente señal 1, señal 2, debe activarse, pero aquí hay una barrera anatómica o funcional que impide que la célula presentadora se una tanto con el TCR como con la molécula CD28 de la célula T. Si no hay ese contacto, no hay esa sinapsis inmunitaria, la célula T no se activará. Entonces, ¿hay una separación física o por concentración extremadamente baja del antígeno? Y el otro punto que no había tocado era las células T reguladoras, importantísimas estas células T reguladoras. Las células T reguladoras pueden originarse en el timo, donde se denomina T reguladoras naturales, alguna vez se lo van a ver con este término en la literatura médica. Son CD4 positivas, CD25 positivas, FOXP3 positiva, y se originan en el timo. Y las otras T reguladoras de la periferia, las células T reguladoras tipo 1, TR1 de la periferia. ¿Qué hace estas T reguladoras? Acá hay señal 1, señal 2, pero la T reguladora en el ambiente en que se ocurre esta unión van a liberar interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta. Al liberar esta interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta, la célula T no se activa. Debería de activarse,
por señal 1, señal 2, pero en un ambiente rico en interleuquina 10 y factor de crecimiento transformante beta, no se activa. Y si ocurre una unión de la CPA directamente con una T reguladora, acá hay CD80, acá hay CD80 y acá hay CD80, acá hay CD28, CD28, pero aquí hay CD152. Y esta molécula no es activadora, es supresora. Por lo tanto, no se va a activar. Miren, CD28, acá CD80, MHC, este es TCR, y cambió de CD28 a CTLA4, que nosotros acá vemos como CD152, esa es otra nomenclatura, pero es lo mismo, CTLA4 o CD152. Esta es activadora y esta es supresora. ¿Por qué gana entonces la supresora? Porque tiene más avidez sobre CD80, CD86, que ya les había dicho que también se llama B7-1, B7-2 o B7. Entonces, cuando es la unión, la segunda señal, CD80, CD86, con CTLA4 o CD152, la respuesta es inhibitoria, inhibitoria. En un inicio, el sistema inmunitario comienza con esta coestimulación CD28, CD80, CD86. Después ya no lo hace. Entonces ya no es activadora, es inhibida la respuesta. Por estos marcadores, el nombre antiguo es CTLA4 o CD152. Hay también mecanismos de tolerancia oral. Falta de respuesta inmune fisiológica contra antígenos provenientes del alimento y la flora normal. Antígenos solubles suministrados oralmente inducen tolerancias específicas a nivel sistémico. ¿Ven? Es extraño el arrocito que comemos, la carnecita de cerdo que comemos en los chicharrones, las verduras. Todo eso son extraños, pero no generan respuesta inmunitaria, gracias a los mecanismos de tolerancia oral. Cuando estos mecanismos fracasan, nosotros generamos respuesta inmunitaria. Generamos respuesta inmunitaria. Entonces, acá vemos presentación por células epiteliales intestinales sin coestimulación. No hay señal 2, anergia. Por expresión, las células acá van a expresar o va a ocurrir la unión FAS-FAS ligando. FAS-FAS ligando o el FAS ligando FAS es la vía extrínseca de la apoptosis. Entonces, es una eliminación clonal. Acá, TR1, TH3 son T reguladores, entonces va a ser rico en interleuquina 10 y en factor de crecimiento transformante beta, por lo tanto va a haber una supresión. Entonces, todos estos mecanismos permiten que nosotros sobrevivamos. No sobreviviríamos si generamos respuesta inmunitaria a lo extraño de los vegetales. No, eso no ocurre. No, nosotros no generamos esa respuesta inmunitaria. Bueno, ya habíamos dicho, en la tolerancia dominante, nosotros básicamente tenemos una respuesta tolerante, pero si se cambia este ambiente y más bien se ocurre un ambiente de guerra, vamos a generar una respuesta inmunitaria efectora. Bueno, el costo de equivocarse es menor que el costo de no hacer nada. Muchas gracias. ¿Preguntas, por favor? ¿Aló? Hola, Gracias, doctor. ¿No hay preguntas? todo claro, doctor. Todo claro, doctor. ¿Seguro? Bueno, si está todo claro, para mañana vamos a tener bueno, vamos a continuar con el tema y si tuvieran alguna pregunta de la clase de hoy, me avisan. Generalmente le reenvío la clase a la delegada.
Mi número de teléfono es 990 149288. Si me lo envían de inmediato para compartir la clase de hoy, se lo agradeceré mucho.